miembro de varias asociaciones dedicadas a la historia y actualmente presidente de la Asociación Entre Siglos 20-21, dedicada a la investigación sobre la enseñanza de la historia. Su estudio se ha centrado en la historia del movimiento comunista en España, tratado en numerosas publicaciones. Entre algunas de sus obras están Comunistas sin partido, El desplome de la República, junto con Ángel Viñas, y la guerra civil. Así el profesor hablará sobre el Frente Popular, que formado con unos intereses de cara a las elecciones del 36, sería uno de los catalizadores para el estallido de la guerra civil, acelerando las conspiraciones de los golpistas que veían peligrar los intereses de las élites tradicionales. El Frente Popular en España no está aislado de todas formas de los acontecimientos que sucedían en Europa. Hay que encuadrarlo en la dinámica que estaba siguiendo la izquierda en vistas de frenar el auge del fascismo y de los movimientos ultrarreaccionarios. Por tanto, también es fundamental conocer los vectores internacionales que atravesaron las entrañas del conflicto, lo que tratará más detenidamente el profesor Juan Carlos Pereira. Es catedrático de Historia Contemporánea y de Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Actualmente es presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales y director del Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales en la Complutense y director del Departamento de Historia Contemporánea. Entre sus publicaciones destacan Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas y Diccionario de las Relaciones Internacionales y Políticas Exteriores, en coedición con el Ministerio de Defensa, y Política Exterior de España 1800-2010. Así que nada, pues comenzamos con tu ponencia y luego hacemos el debate. Y nada, una hora para usted. Muchas gracias. No sé si se oye bien o no. ¿No se oye? Bueno, si no, todavía no he hablado. No está salido. Hay que esperar un poco. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, y tengo que agradecer a esta activa asociación de Unión de Historiadores Progresistas la organización de este curso, de este seminario, y por supuesto el haberme invitado a participar. Hay varios alumnos que han sido estudiantes míos en diferentes cursos de la asociación y a los cuales también les agradezco las referencias que han hecho para estar aquí en este año. Bueno, yo efectivamente tenía que haber hablado después, pero es que a las 7 tengo una clase en Madrid, entonces tengo que marcharme. Y dado cómo está el tráfico, no quisiera ir muy tarde porque si no llego. Entonces hemos cambiado el orden. Voy a tratar de hablar 50 minutos para luego dar tiempo a preguntas, cuestiones, críticas, observaciones, lo que usted quiera, y luego ya le dejo la palabra a mi colega. Bueno, vamos a ver. A mí me ha correspondido hablar en el título que han puesto aquí, pues vectores internacionales, creo que era así, ¿no?, de la guerra civil española, es decir, lo que llamamos la internacionalización de la guerra civil española. Yo no voy a no voy a hacer un estudio detenido país por país y con todo tipo de detalles, porque muchos de ustedes ya lo conocen, pero sí voy a tratar de hacer un planteamiento un tanto distinto a lo que en ocasiones se ha tratado esta cuestión, y dar hacer algunas propuestas respecto a nuevos estudios o aportaciones que se están haciendo en función de la apertura de archivos extranjeros y en función de algunos trabajos tan impresionantes como los que ha escrito mi colega Ángel Viñas. Hoy, por desgracia, ya no es profesor del departamento, pero que realmente ha sido una de las personas que más ha contribuido a dar una visión distinta de la internacionalización de la guerra civil española. Bueno, lo primero que quiero contarles o quiero plantearles es que, al igual que ocurre con cualquier acontecimiento de la historia de España, no se puede, diríamos, aislar los acontecimientos españoles del contexto internacional o de la sociedad internacional o del sistema internacional en el que se inscriben esos acontecimientos. La tendencia de muchos historiadores españoles es a analizar los acontecimientos de nuestro país de una forma estrictamente interna, como si no ocurriera nada ni fluyera nada
de lo que, en fin, se desarrolla internacionalmente. Y yo les quiero destacar, y yo lo insisto mucho en mis clases y en mis trabajos, que a medida que va avanzando la época contemporánea, y mucho más en el siglo XX, y por supuesto en la actualidad, ya no hay una diferencia entre política interior y política exterior, ya no hay una diferencia entre asuntos internos y asuntos externos, sino que todo está perfectamente integrado, condicionado, y muchos acontecimientos españoles no se podían entender si no hacemos referencia al contexto internacional. Y esto es lo que ocurre justamente con la Guerra Civil Española. Efectivamente, la Guerra Civil Española, que se desarrolla entre 1936 y 1939, es un acontecimiento clave para la evolución de las relaciones internacionales desde la Primera Guerra Mundial hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y sin estudiar la internacionalización de la Guerra Civil Española no se puede entender muchos los acontecimientos que vendrán después, como es el surgimiento o el estallido de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tal es así que, por ejemplo, pues en este libro al que se ha referido Laura, ¿no? Sí. Laura, de la historia de las relaciones internacionales, que lo hemos reeditado en varias ocasiones, yo caí, después de la segunda edición, en que habíamos cometido un error, y es no meter un capítulo sobre la internacionalización de la guerra civil en la evolución del periodo de entreguerras. Le pedí a Ángel Viñas que lo hiciera, lo hizo perfectamente, como él hace casi todo, y tenemos un capítulo dedicado a eso, porque sin ello no se puede explicar, como veremos ahora, por qué estalla la Segunda Guerra Mundial. No quiere decir que este sea el acontecimiento definitivo, pero es un acontecimiento clave sin el cual no se puede entender lo que viene después, ¿vale? Bien, por lo tanto, ¿cuál es en primer lugar el contexto internacional en el que surge el conflicto español? Sin ningún tipo de duda, pues lógicamente estamos en un periodo, el llamado periodo de entreguerras, en el que progresivamente vamos a ver el enfrentamiento entre las tres grandes ideologías del siglo XX, los fascismos, el comunismo y, digamos, el liberalismo, o la democracia, y ese enfrentamiento ideológico que se va plasmando desde 1917 con la Revolución Soviética, desde 1922 con la llegada de Mussolini al poder, y lógicamente por la existencia de los regímenes liberales democráticos en ese periodo, ese enfrentamiento político-ideológico se va a convertir en un enfrentamiento militar directo por vez primera en la historia en España, ¿de acuerdo? Y luego va a continuar en la Segunda Guerra Mundial. Estamos además en un contexto en el que, además de tener ya a un gran país que es la Unión Soviética, que desde 1917 se la aísla para que la influencia comunista no se extendiera por el mundo y especialmente por Europa, ya tenemos desde 1922 al fascismo instaurado en Italia y desde enero de 1933 al nazismo en el poder. Pero claro, al tener ya estos focos o estos países que van implantando sus regímenes totalitarios, sus ideologías, esos tres países o esos tres protagonistas van a irse relacionando a partir especialmente de 1934. Y eso nos va a ir llevando hasta 1936. ¿Por qué digo el año 34? Porque el año 34 se va a producir un hecho que va a tener trascendencia, que es el que, por vez primera desde 1917, la Unión Soviética es aceptada en la comunidad internacional, en la Comunidad Europea, en Europa, al integrarse en la Sociedad de Naciones tras el apoyo de Francia y de Gran Bretaña, especialmente porque es un momento en el que ya estos países perciben cierto peligro con respecto a los alemanes, especialmente los franceses, y deciden incorporar a la Sociedad de Naciones a la Unión Soviética de Stalin. Al mismo tiempo, recuerden que existe una organización que es la Sociedad de Naciones, que, diríamos, a partir de 1931 empieza su gran crisis, su gran declive, con el fracaso de la crisis de Manchuria, el año 31, y ya en 1936, en el año 36, Alemania, la Alemania de Hitler, está poniendo de manifiesto que quiere comenzar su expansión
territorial y que quiere incumplir el Tratado de Versalles con la ocupación de Renania, recuerden ustedes, en el año 36. Bien, esto que les digo es importante tenerlo en cuenta para que vean las maniobras diplomáticas que se están produciendo en esos momentos entre la Unión Soviética y Francia, los británicos, digamos, alertados por este deseo de la Unión Soviética de incorporarse, pero de una forma controlada como ellos perciben, el fracaso de la Sociedad de Naciones, que ya claramente patente en ese momento, y en ese contexto, para no entretenernos mucho más, va a estallar la Guerra Civil Española. Julio del año 36 aparece en el escenario europeo un conflicto aparentemente interno, una guerra más, como decían los británicos, entre estos violentos españoles que están pegando todo el santo día, y que por lo tanto pues, empieza a merecer cierta atención diplomática. Bien, ¿por qué se internacionaliza la guerra civil? Primera cuestión. Bueno, resumiendo un poco lo que se ha escrito, hay 5 razones, en mi opinión, que explican la rápida internacionalización. La primera es, sin ningún tipo de duda, porque se produce a petición de los dos bandos, que inmediatamente, al día siguiente del estallido de la guerra, del golpe de Estado y del inicio de la guerra, lo solicitan. El 19 de julio del año 36, el presidente del Gobierno de la República, José Giral, solicita a Francia una ayuda, un apoyo militar para hacer frente a la amenaza fascista. El general Franco envía a unos emisarios a Roma y a Berlín ese mismo día para pedir ayuda militar, especialmente ayuda aérea, como veremos después, ante la necesidad que tiene de trasladar las tropas de Marruecos a la península. Por lo tanto, la primera razón es que los dos bandos rápidamente solicitan esa ayuda. Segunda razón, ¿por qué se hace esa petición? Pues fundamentalmente porque se produce un equilibrio armamentístico, un equilibrio en recursos humanos en las dos Españas en julio del 36, y ese equilibrio solo se puede romper mediante ayuda internacional. No he traído aquí los datos, pero en fin, lo podéis encontrar en cualquier libro. Prácticamente, pues, el Ejército, la Guardia Civil, si ven ustedes los tanques, los carros de combate, no recuerdo mismo que uno se queda con 230, otro con 240, una cosa así, todo está más o menos dividido. Y ese equilibrio hay que romperlo mediante la ayuda internacional. Tercera razón, ¿por qué se internacionaliza? Porque las potencias extranjeras que vamos a ver aquí, las principales, que van a intervenir, lo deciden por la defensa de sus intereses. No porque quieran apoyar a los republicanos o a los franquistas, sino porque vienen aquí a intervenir, ahora veremos por qué, a defender unos intereses propios. ¿De acuerdo? Y especialmente, atención, a prepararse para lo que piensan que va a venir en corto espacio de tiempo. Como va a ser así. Ya sea razones económicas, políticas, estratégicas, militares, lo que ustedes quieran. Cuarto, la guerra, y esto es muy importante, se internacionaliza porque rápidamente se ideologiza este conflicto. Ya no se va a tratar de republicanos, antirrepublicanos, de demócratas, antidemócratas, sino que rápidamente la guerra, los dos bandos, o en los dos bandos, la ideología empieza a hacer mella, empieza a tener una gran influencia, y ya no se habla de franquistas o antifranquistas o republicanos o antirrepublicanos, sino de fascistas y comunistas. ¿De acuerdo? Esto es interesante porque esto explica por qué algunos países que teóricamente tenían que ayudar a una democracia, a una república, más o menos dejan de ayudarla porque temen que una intervención hará que en esos países el comunismo triunfe y ese comunismo se extienda por otros países, bla, bla, bla. Lo vamos a dejar. Pero eso es interesante y además eso tiene otra derivada y es el sentimiento de solidaridad, ¿no?, que se plasma fuera del país. Porque todas aquellas personas que luchaban contra el fascismo, todas aquellas personas que tenían miedo al fascismo, o todas aquellas personas que rechazaban al fascismo, se sienten identificados con la República, y a su vez todos aquellos sectores, grupos, asociaciones, etcétera, o una gran parte que tenían miedo al comunismo soviético, que ese es el verdadero peligro de la época, no es el nazismo ni el fascismo, es el comunismo de la Unión Soviética, se unen y apoyan a los gobiernos que luchan o que apoyan de una forma directa o indirecta a los franquistas. Y por último,
la guerra se internacionalizó, y esto yo creo que hay que decirlo, sobre todo por la actitud de Francia y muy especialmente de Gran Bretaña. Efectivamente siempre se habla de los nazis, los fascistas, etc., pero Gran Bretaña tuvo una gran parte de culpa de que esa guerra se alargara en el tiempo, se internacionalizara, que Hitler consiguiera sus objetivos y que estallara la Segunda Guerra Mundial. Todos le echamos la culpa a este personaje, Adolfo Hitler, pero Gran Bretaña tuvo una gran parte de culpa, como veremos ahora, y en el caso español, una parte muy importante. Bien, segunda cuestión, ¿quién participó en esa internacionalización? Bueno, aquí también yo le voy a plantear una visión un poco distinta. Siempre se habla de los de siempre, ¿sí? Pero yo creo que aquí hay que distinguir entre ayuda directa y ayuda indirecta, que a veces es más importante. ¿Quién ayudó directamente a los franquistas? Cuando hablo de ayuda directamente a los franquistas es a través de armas, hombres, dinero, aviones, en fin. Cuando hablo de ayuda indirecta es una ayuda mediante apoyo diplomático, mediante el envío de suministros no militares, mediante, diríamos, el boicot a ciertas medidas que se hacen con uno u otro bando, etc. Bien, ayuda directa a los franquistas es conocido que son Alemania, Italia y Portugal, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente la ayuda clave, que ponemos ahora, la de la Alemania de Hitler. Ayuda indirecta a los franquistas. Bueno, aquí hay que hablar de Gran Bretaña, hay que hablar de Estados Unidos y hay que hablar del Vaticano, de la Santa Sede. Ayuda directa a los republicanos. Pues realmente el único país que ayudó fue la Unión Soviética, de una forma masiva. En segundo lugar, México, de una forma mucho más limitadita, y una ayuda clave e importante que vemos ahora, que son las brigadas internacionales, que aquí también se va a hablar en otra ponencia. Ayuda indirecta a los republicanos. Bueno, aquí habría que meter a Francia, a última hora, pero bueno, algo hay que meter a Francia, aquí, y toda una serie de comités de ayuda y solidaridad que se van creando por todo el mundo en favor de la República, que envían de todo, que envían alimentos, que envían medicinas, médicos, ambulancias, etc. Luego, en cuarto lugar, habría que meter, y no voy a meterme en otros protagonistas que tuvieron un papel menos importante, el Comité de No Intervención, que fue una iniciativa, como vemos ahora, franco-británica, que realmente, como muy bien dijo el embajador nazi en Londres, von Ribbentrop, habría que haberlo llamado el Comité de Intervención, porque estaban todos los que intervenían, pero en principio bajo la no intervención. Bueno, vamos a ir viendo entonces ahora algunos los países más importantes, cómo ayudaron, cómo se ha valorado su intervención, por qué se interviene, y luego hacemos una valoración final. La ayuda directa a los franquistas. Bueno, indudablemente la primera ayuda, y la más importante, va a ser la de la Alemania nazi, eso sin ningún tipo de duda. ¿Por qué intervienen los nazis en España? Bueno, hay que decir que, como ustedes saben, desde 1936, lo acabamos de decir, con la ocupación de Renania, los nazis dan un paso hacia adelante en su política exterior. Ya no se trata de, diríamos, de hacer una Alemania fuerte, industrializada, sino ya se trata de ir violando progresivamente el Tratado de Versalles, de ir ampliando su territorio y de ir convirtiéndose en la gran potencia que quieren ser de la Europa en principio central y oriental. Y por lo tanto, la Guerra Civil Española, de una u otra forma, le ofrece una oportunidad, no para expansionarse territorialmente, pero sí para expansionarse ideológicamente y para buscar a un aliado que le puede ser muy productivo en caso de una guerra con Francia, que se piensa que va a estar ya pronto, y para que Francia siempre tenga esa amenaza, y es tener que luchar en dos frentes, contra Alemania y en su espalda con España, o contra España. Hay también otro hecho importante en la intervención alemana, y es probar la reacción de los franceses y especialmente de los británicos. Como ellos, como Hitler y los nazis, se están dando cuenta que los británicos no están respondiendo
a las violaciones del Tratado de Versalles, no están respondiendo diríamos, al incumplimiento de lo que se acordó ahí, pues Hitler va probando y va probando y va a seguir probando hasta el 1 de septiembre del 39. Y ahí los británicos y los franceses no le detienen cuando tienen que detenerle, en el año 36 y posteriormente, claro. A su vez hay otro hecho importante. Los nazis necesitan algunos productos que tiene España, fundamentalmente minerales, sobre todo la pirita y el hierro, que lo necesitan para su industria armamentística, y saben que Franco le va a dar todo lo que le pida, porque, digamos, para eso le va a ayudar muy inteligentemente. ¿Por qué ayudan también? Pues lógicamente el sentimiento anticomunista, la base que utilizan los nazis en el Comité de No Intervención y en los documentos diplomáticos que ustedes pueden ver, es que lo que hacen es, están luchando sobre todo para evitar un triunfo comunista en España y que España sea el segundo país comunista de Europa después de la Unión Soviética. ¿Para qué también lo hacen? Pues hábilmente Stalin lo que hace Hitler es dividir a los franceses y a los británicos. Es decir, tratar de que con esta intervención y la reacción distinta que pueden tener el gobierno francés y el gobierno británico, que sobre todo los franceses, que es la obsesión de los alemanes, y los franceses tienen la obsesión con los alemanes hasta hoy, diríamos, se dividan y crean, y un posible eje franco-británico será debilitado por esta distinta percepción que se tiene de la ayuda a la República. Bueno, esto sería así en líneas generales. Bueno, y por supuesto, se le ofrece una oportunidad de oro, como lo van a hacer los italianos o los soviéticos, para experimentar en España todas aquellas armas que están fabricando y todas aquellas bombas y armamento y tácticas militares que tienen que ir experimentando, por desgracia, es así, antes del inicio de una gran guerra. Bien, según los datos que tenemos y que está confirmado, el 25 de julio Hitler toma la decisión de apoyar y de responder a la demanda de Franco, y la primera medida que toma es enviar 20 aviones de transporte y 6 cazas, y gracias a esos aviones nazis se crea o se organiza el primer gran puente aéreo de la historia, para trasladar a las tropas de Marruecos hasta Sevilla. Y eso es un hecho que a Franco, vamos, le da aire, le sufla y oxígeno, digamos, para seguir con la guerra, porque recibe una ayuda sin la cual no se hubiera podido continuar el conflicto, por lo menos hubiera tardado más o hubiera sufrido una primera gran derrota. A partir de ahí, como saben, la ayuda fue constante y permanente hasta 1939, hasta el final de la guerra. Y es la ayuda más decisiva, más importante, más trascendental que recibe Franco a lo largo de toda la guerra. Luego, posteriormente, como saben, en noviembre del 36, Hitler decide mandar la Legión Cóndor para, diríamos, ayudar a Franco y sobre todo para experimentar un nuevo tipo de bombas que además de explosionar, incendian. Y bueno, y en esa rueda de la fortuna que nos toca a veces a los españoles, pues le va a tocar a Guernica pues experimentar estas nuevas armas que luego se van a ir mejorando y luego serán las mismas mejoradas que se van a arrojar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la intervención es, en fin, constante, no le voy a contar aquí. Se ha valorado de forma, las cifras que le voy a decir son muy desiguales porque no hay datos muchas veces exactos. Se ha calculado que la ayuda alemana en cuanto a personal está entre 16.000 y 20.000 oficiales nazis, la ayuda económica entre 300 y 500 millones de marcos, el número de aviones entre 300 y 500, o sea que hay mucha paridad en cuanto a las cifras. Lo más importante es que es la ayuda, sin ningún tipo de duda, más importante que recibe Franco. Y recuerden que gracias a esa ayuda y a esa colaboración que vamos a ver ahora entre Alemania e Italia, y aprovechando el conflicto de España, Hitler va a organizar el eje Roma-Berlín, luego se le va a añadir con Tokio, y ahí ya se establece una solidaridad que va a ser vital para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Italia. Bueno, Italia, como saben, es un país distinto en cuanto a esta ayuda. Hoy sabemos que desde 1932
los fascistas italianos habían firmado un documento secreto con la Falange española para prestarles ayuda en caso de que hubiera un levantamiento, un golpe militar o lo que fuera contra la República, y por lo tanto ya hay una especie de acuerdo ahí, de vinculación entre la Italia fascista y la Falange. Cuando estalla la guerra, Franco pide también ayuda a Roma. Mussolini en principio duda un poco porque no se atreve a tomar esa decisión hasta que Hitler ya no le empuja, y efectivamente rápidamente el dictador italiano va a aceptar esa petición, y la primera ayuda son 12 aviones de transporte, que también le va a venir muy bien a los sublevados para continuar con el conflicto. Bien, la ayuda italiana realmente, ¿por qué se produce? Bueno, en primer lugar, los italianos, como saben ustedes, y Mussolini con esas ínfulas que tenía y esas cosas que tenía de recrear el Imperio Romano, lo que quería es convertir el Mediterráneo en lo que él llamaba el Mare Nostrum, es decir, realmente una especie de lago italiano, y en ese lago italiano, pues España tenía un papel clave porque podía cerrar el estrecho de Gibraltar a uno de sus grandes enemigos, que son los británicos. Por lo tanto, Italia consideraba que una España, diríamos, débil, una España, diríamos, que tendría siempre que recordar la ayuda que había recibido la Italia fascista, pues sería un buen aliado, un aliado débil, secundario, para conseguir ese gran objetivo de controlar todo el Mediterráneo. Hay también otro hecho, y es que, como saben, Mussolini siempre estaba muy acomplejado con Hitler, y realmente Italia siempre, como toda la vida, como hasta hoy, quiere ejercer una política de gran potencia sin ser una gran potencia. Y entonces, para ser una gran potencia hay que tener aliados y demostrarle a Adolfo que él tenía más aliados que Alemania. Y uno de esos aliados tenía que ser España, para demostrarle que Italia tenía más aliados por el Mediterráneo y podía hacer frente a esa especie de superioridad germánica. Bien, España podía ser, como digo, ese nuevo aliado que tuviera también los italianos. Por supuesto, el sentimiento anticomunista, que es otro argumento que van a utilizar todos estos regímenes. También, y esto es importante, el sentimiento antifrancés de Mussolini. Como sabe que, diríamos, si España se convierte en aliado y se podría convertir en un enemigo de la Francia republicana y podría, en fin, sentirse amenazada, pues de una u otra forma Francia se sentiría también debilitada y por lo tanto, pues en este momento de juego diplomático podría ser interesante contar con ese aliado. Y por supuesto, experimentar armamento, mucho menos indudablemente que los alemanes, pero experimentar también. Bueno, los italianos, la intervención italiana está cuantificada también muy distintivamente entre 40.000 y 80.000 hombres. Muchos de ellos vinieron engañados porque se pensaban que iban a ir a luchar a Etiopía o a Abisinia y de pronto se encontraron en un país que se llamaba España. Importante la ayuda marítima, los barcos de la marina alemana, diríamos, impedían muchas veces que llegara suministros a través del Mediterráneo hacia España. Una ayuda económica, pues no muy elevada, pero bueno, que también, oye, poquito a poquito, pues va uno teniendo más ayuditas y va ganando, y así ganó la guerra, claro. Y realmente, pues fue una ayuda menos decisiva, que prácticamente desapareció en el año 38, porque ya fue muy pequeña en el año 38. Y nos queda Portugal. Bueno, como saben, Portugal tiene una dictadura, la dictadura de Oliveira Salazar, una dictadura que se lleva muy mal con la República, porque lógicamente, pues se puede usted imaginar, viendo a estos republicanos con la democracia y encima con el peso de la izquierda, pues los portugueses estaban aterrorizados de la República. Las relaciones eran muy tensas, y por ello cuando se produce el golpe de Estado, pues rápidamente Lisboa pues se propone a Franco para ayudarle y prácticamente ofrecerle lo que puede. ¿Qué le ofrece Portugal? Bueno, pocos hombres, se ha cuantificado unos 10.000 voluntarios que vinieron a luchar aquí a España, pero sobre todo lo que prestaron muy importante los
los portugueses fue estratégicamente el territorio portugués para, desde Portugal, que llegaran mercancías, armamento a los franquistas, cosa que no podían hacer los republicanos porque el Mediterráneo lo tenían muy controlado los italianos, y ofrecerle el territorio pues para, diríamos, para lo que quisieran. Le dan también una importante ayuda diplomática a los franquistas, concede una ayuda económica que no es muy valiosa, pero insisto, poquito a poquito, oye, pues se va consiguiendo un dinerito que nunca viene mal, y efectivamente pues le ofrece. Luego, lógicamente, esto va a provocar que Portugal y España, pues, en fin, firmen ese famoso pacto ibérico y estén estrechamente relacionadas hasta la Revolución de los Clavos. Bueno, la ayuda indirecta a los franquistas. La ayuda indirecta a los franquistas. Lógicamente, el primer país y el más malo de todos es Gran Bretaña. En fin, a mí me gusta mucho los británicos por muchas cosas, pero hay que reconocer que aquí fueron realmente un mal enemigo. Como saben, los británicos tienen un gobierno conservador, cuyo primer ministro es Stanley Baldwin, y los británicos tienen un auténtico terror en esos momentos, no a los nazis ni al fascismo, sino al comunismo. Y realmente, junto a esa amenaza al comunismo, lo que no quieren es, de ninguna de las maneras, que haya una guerra europea. De ninguna de las maneras. Por ello, desde agosto del año 36, cuando los franceses le proponen intervenir en España, para ayudar a una democracia, para ayudar a uno de los pocos países democráticos que hay en Europa en ese momento, los británicos se niegan rotundamente. Lo que quieren es aislar el conflicto español, que ese conflicto no se convierta en una guerra europea, pero no porque pueda ganar el fascismo, sino porque pueda ganar el comunismo. Y sobre todo, fíjense ustedes, le dicen continuamente a los franceses, y viendo los documentos diplomáticos, si nos metemos ahí, si les damos armas, no solamente va a haber una guerra, sino una revolución comunista. En España y en nuestros países. Y eso nunca. Y por ello los británicos, lógicamente, van a impedir cualquier iniciativa francesa y van a unirse, como veremos ahora, al comité de una intervención, pero nada de intervenir en España. Claro, luego también tiene otros intereses, recuerden, Gibraltar. ¿Qué le podía haber ocurrido a Gibraltar si se interviene y la cosa se complica y los alemanes lo pudieran utilizar para sus intereses? ¿Le cortaban el acceso de Gibraltar? Tampoco. Y recuerden algo importante. El 40% de las inversiones que hay en España en ese momento son británicas. Y eso, amigo mío, hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con eso. Y además le añaden otra coletilla más. Si en España triunfa el comunismo, eso va a suponer que rápidamente el comunismo va a triunfar en Portugal. Y ya Portugal es otra cosa. Porque Portugal es nuestro aliado. Ya saben ustedes que los portugueses siempre han estado bajo el paraguas británico, y eso ya le puede afectar a los intereses, no solamente europeos, sino incluso coloniales. Y eso no están dispuestos a admitir. Por lo tanto, ¿qué hacen los británicos? Pues los británicos lo que hacen es resistir todo lo posible, apoyar el comité de la intervención, frenar a los franceses como puedan, y, como dice uno de los documentos que he repasado ahora por ver aquí, si hay que sacrificar a España, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, y hay países que les toca la historia, pues nos toca a nosotros. Pero fíjese además lo vergonzoso que hacen los británicos después, sacrificando a España, pero es que luego, recuerden ustedes el pacto de Múnich, sacrifican a la pobre Checoslovaquia. Una cosa tan vergonzosa, que los británicos lo pasan por encima, pero hay que recordar lo que es el acuerdo de Múnich. Le da a Checoslovaquia y la sacrifican con esa política que llaman ellos de apaciguamiento. Y al mismo tiempo que llega el señor Chamberlain ahí al aeropuerto de Londres, yo lo cuento en las clases, ¿no? Siempre con el papelito, ahí, traigo la paz y tal. Y en ese momento Hitler hace así, ha comenzado la guerra. No sé lo que diría, supongo que les diría cosas muy fuertes, pero estos son medio tontos, ¿verdad? Es que voy pidiendo todo y me lo van dando todo por esa política de apaciguamiento. Por eso Enrique Moradillos habla de una neutralidad benévola con Franco y una neutralidad malévola con la República, porque realmente es que fue así, ¿no?
y por eso los británicos tienen mucha parte de culpa, no solamente de la guerra de España, de la internacional, sino de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Bueno, como saben, Estados Unidos vive en su mundo, no quiere saber nada de los acontecimientos europeos, y lo primero que hace el presidente norteamericano es una neutralidad, y además se aprueba un embargo, se prohíbe la venta de armas a los dos bandos el 6 de enero de 1937. Pero claro, ¿cuál es el miedo de los norteamericanos? Pues el miedo de los norteamericanos, que están obsesionados en esa época todos, es el comunismo. El comunismo. Y entonces, claro, ¿qué es lo que están viendo algunos sectores más conservadores norteamericanos? Sobre todo los sectores republicanos, aunque el presidente es demócrata, que España puede ir cayendo progresivamente en el comunismo y puede empezar una especie de teoría del dominio, y eso ya empieza a ser mucho más peligroso. ¿Qué es lo que hace el gobierno norteamericano? Mantenerse oficialmente neutral, impedir, y esto es muy importante, cualquier ayuda directa e indirecta a los dos bandos, pero, atención, dejar que empresas norteamericanas como la Texaco, como la Ford, como la General Motors, etcétera, dieran abastecimiento y dieran material al bando franquista. Es decir, que de una u otra forma las grandes empresas norteamericanas vendieron ese material a los franquistas, no fue impedido por el gobierno, y eso fue un aliciente más y y una aportación importante también para el triunfo final de Franco. El Vaticano. Bueno, pues lógicamente, como ustedes pueden suponer, pues el Vaticano y la República, pues, en fin, como las suegras y, en fin, y los maridos, las hijas y demás, pues fatal. Desde el año 31, muy mal, enfrentamiento, en fin, ya lo saben todos los demás. Claro, ¿qué hace el Vaticano? Pues el Vaticano, lógicamente, lo que hace es, Pío XI rápidamente, con el apoyo de una gran parte de la jerarquía eclesiástica, es calificar la guerra, no de una guerra civil, sino de una cruzada. Una cruzada que, lógicamente, pues había que utilizar para atraer la simpatía del mundo católico, anticomunista, para, digamos, apoyar a Franco y apoyar, en fin, lo que ellos llamaban la causa nacional. Rápidamente, como saben, pues el Vaticano le presta una gran ayuda, vamos a llamar así, diplomático, ideológica, religiosa al gobierno de Franco, y prácticamente en agosto del año 37 el Vaticano reconoce al régimen de Franco, ya reconoce como el único legítimo de España. Lógicamente luego Franco le tendrá que pagar tanta ayudita, y entonces pues la Iglesia hará el mayor negocio del siglo con el concordato del año 53. Ayuda directa a los republicanos. Bueno, indudablemente la ayuda más importante, para ir ya terminando con esto, que si no, va a ser la de la Unión Soviética. Hay que decir que Stalin, o al gobierno soviético, no le viene bien el estallido de la guerra en julio del 36. Y realmente, como luego se ha demostrado, Viñas lo ha demostrado así, pues realmente, en fin, lo considera pues que esto surge en el peor momento, cuando los soviéticos están de alguna forma relacionándose con los países de la Europa occidental, está intentando terminar el aislamiento contra la Unión Soviética, se ha acercado a Francia a partir del acuerdo que firma con ellos en el año 35, y de una otra forma Stalin está dando una imagen distinta de la que realmente pues, se le quería. Por lo tanto, lo primero que hace, como ha llamado también creo que Viñas, lo primero que hace Stalin es mostrar lo que él llama una simpatía platónica a los republicanos. Es decir, bueno, pues os vamos a apoyar y vamos a mandar medicinas, alimentos, ropa, latas de sardinas. Y efectivamente la primera ayuda soviética, claro, defrauda a los republicanos, porque enseguida dicen, ¿dónde están las armas que nos han prometido? ¿Qué ocurre luego? Que como esta guerra se ideologiza tan rápidamente, pues todo el movimiento comunista de la Comintern pues empieza a presionar a la Unión Soviética, y empieza a ver que cómo no se va a ayudar directamente a los republicanos, y cómo no se va a ayudar, diríamos, a un gobierno antifascista, y cómo no se va a ayudar a un gobierno del Frente Popular, etcétera, etcétera. Y ya Stalin, de una u otra forma, pues digamos, tiene que, vamos a decir así, tiene que ceder, y prácticamente, pues en noviembre del 36,
Stalin ya dice que hay que ayudar directamente a los republicanos. No, el 4 de octubre del 36, perdón, 4 de octubre del 36. Bien, ¿cuáles son las razones por las que Stalin interviene en España? Bueno, se ha dicho, sobre todo por la literatura franquista, que lo que la Unión Soviética quería era pues, crear un Estado soviético, bueno, perdón, un Estado comunista en España. Los documentos diplomáticos y el propio Stalin se lo dice continuamente a los franceses y a los británicos y a los republicanos, dice, es que es imposible, España no reúne los requisitos para ser un Estado comunista, yo no quiero eso. La justificación es que hay que luchar contra la amenaza fascista, aunque luego Stalin pactará con Hitler en el año 39, pero bueno, de momento es enemigo. Entonces lo que hay que hacer es apoyar a un gobierno que está luchando contra la expansión fascista y nazi en Europa. Y nosotros no queremos implantar un Estado comunista porque España no reúne los requisitos para ser un Estado comunista y el Partido Comunista tampoco era un partido muy fuerte en esos momentos. Por ello, lo que va a hacer es, utilizando esa excusa, empezar a dar ayuda al bando republicano. Bueno, ¿qué es lo que ofrece? Bueno, por supuesto, quiere también aprovechar la Guerra Civil Española para impulsar, expansionar y hacer más fuerte al Partido Comunista, que, como saben, era un partido muy débil en estos momentos, aunque ya estaba en el gobierno en ese momento también. Por supuesto, también experimentar. Ya que estamos en España, pues vamos a experimentar armamento, porque bueno, ya que estamos por ahí, pues también experimentamos tácticas militares. Recuerden que envía a 2.000 asesores y prácticamente un buen número de, diríamos, de también voluntarios que vienen aquí a luchar a España. Bien, esa ayuda va a ser, diríamos, constante hasta el año 39, pero siempre va a ser de menor cuantía, de menor calidad que la ofrecida por la Alemania de Hitler. Y sobre todo, pues va a haber un hecho que ha, en fin, creado muchos mitos y que lo desmitificó mi amigo Ángel, que fue el famoso vuelo de Moscú, la serie de, digamos, la ayuda que hubo que pagar fundamentalmente a los soviéticos y a Francia, que de esa no se dijo nada, que hubo que pagar. Es decir, que los soviéticos tampoco es que fueran, en fin, tan solidarios ni tan idealistas que ayudaban a la República a cambio de nada. Hubo que pagar 510 toneladas de oro, que eran muchos, valorados en 518 millones de dólares. Pero aún así fue una ayuda decisiva, sin la cual la República no hubiera aguantado tanto tiempo hasta el final de la guerra civil. ¿Qué hicieron también los soviéticos? Pues los soviéticos lo que hicieron fue impulsar una solidaridad internacional muy interesante y lo más importante, para ir ya terminando, fueron la ayuda de las brigadas internacionales. Este creo que es un fenómeno precioso de estudiar, se va a hablar aquí también, ¿no? Si no recuerdo mal, y realmente este es un hecho que merece la pena destacarlo, ¿no? Ese movimiento de, pues más o menos se calculan de 40.000 y 60.000, porque también las cifras varían ya mucho, 40.000 o 60.000 voluntarios que dejan sus trabajos, sus familias, que dejan su actividad diaria para venir a luchar a un país que muchos no saben ni dónde está, que proceden de 60 nacionalidades distintas, muchos de ellos es verdad que son comunistas, pero también hay intelectuales, profesores, poetas, periodistas, que vienen aquí a luchar por motivos ideológicos, por motivos sentimentales, por motivos de solidaridad, cosa que hoy sería complicado que se produjera, a no ser que te pagaran algo o llevaras 3 seguros, en fin, y hubieras cubierto la solidaridad. 12 de octubre del 36 llegan al puerto de Alicante los primeros 500 voluntarios que inmediatamente se desplazan a Albacete. Ya saben que Albacete era pues, la base general de ese movimiento, y en noviembre del 36 hacen su primera intervención aquí, en la ciudad universitaria. Aquí, en fin, intervienen unos 1.900 brigadistas, muchos de ellos alemanes, de la 11ª Brigada. Estos brigadistas, pues fíjese, pues proceden de, hay cuantificado, que yo tenga la última referencia, 8.900 franceses, 3.100 polacos, 3.000 italianos, 2.300, 2.400 norteamericanos, 2.200 alemanes, británicos, bueno, de diferentes países. Se calcula que murieron entre 7.000 y 8.000, y uno de cada 2 brigadistas sufrieron alguna herida durante la guerra.
Bien, se organizaron, como saben, seis brigadas por nacionalidades y aquí estuvieron presentes y fueron una ayuda vital hasta septiembre del 38, cuando el gobierno republicano, con acuerdo de la Sociedad de Naciones, decide retirar a sus combatientes, intentando que de alguna forma la ayuda a Franco se redujera, cosa que no fue así, pero que realmente fue una aportación interesantísima, una aportación increíble de toda esta gente que realmente merece la pena destacarlo siempre. Y luego está el gobierno de México. México, como saben, tenía un presidente que era Lázaro Cárdenas, que es una especie también de revolucionario modelo republicano español y quiere hacer una reforma de este país que muy parecida a la del gobierno de la República, ¿no? En cuanto a la relación entre la Iglesia y el Estado, la reforma de la educación, una democratización del país, etcétera, etcétera. Y había muchas simpatías ideológicas. De hecho, como saben, pues es en la República cuando se toma una iniciativa que es digna, ¿no? Y que demuestra la buena simpatía, que es la creación de las embajadas en México y en Madrid, en México DF y aquí en Madrid, de los dos países, para elevar ese nivel de relaciones tan intensas. Los mexicanos, pues realmente va a ser prácticamente el único país de toda Latinoamérica que va a apoyar a la República. Los demás rápidamente se unen a Franco, como los franquistas, y reconocen al gobierno franquista. El gobierno mexicano proporcionó pues armas, alimentos, apoyo diplomático y sobre todo el gran papel que tuvieron los mexicanos fue de ser casi los portavoces latinoamericanos de ayuda a la República, porque realmente casi nadie la ayudaba en todo ese amplio mundo latinoamericano. Y México, como saben, siempre va a seguir con la misma tónica. México nunca reconocerá al gobierno de Franco, nunca tendrá relaciones con la España de Franco y siempre seguirá reconociendo al gobierno de la República, al Parlamento, a las Cortes republicanas, a la bandera republicana, y hasta 1977 no habrá restablecimiento de las relaciones entre México y España. Y es un caso único en el mundo porque es el único que lo hizo, ¿no? Y luego la ayuda indirecta es la de Francia, que como ya he dicho, Francia lo podemos ver en 2 o 3 pinceladas rápidas para pasar a las preguntas. Francia, yo creo, y lo he escrito así en alguna ocasión, su actitud puede calificarse un poco de frustrante y oscilante. Frustrante porque en principio todo el mundo pensaba que Francia iba a ser el gran apoyo que iba a tener la República. Había un gobierno del Frente Popular, como el de España. Léon Blum pues, realmente estaba muy decidido a apoyar rápidamente a los republicanos y de hecho, pues, prácticamente el 21 de julio, el gobierno decide apoyar y enviar armas a España. Pero claro, ¿con qué se encuentra el gobierno francés? Con que, en primer lugar, el gobierno de coalición está dividido. Hay ministros que no quieren en absoluto intervenir en España y hay otros ministros, lógicamente a la izquierda, que quieren apoyar a la República. Segundo, el presidente de la República Francesa presiona para que no haya una intervención en España. Porque él dice que si Francia interviene en España, pueden ocurrir 2 cosas. A, una guerra europea. B, una revolución comunista en Francia. Una revolución comunista en Francia. Y por supuesto, de una u otra forma, va presionando al gobierno francés para que esto no se produzca. Y al mismo tiempo, la mayor parte del ejército francés se niega, o por lo menos los altos mandos, se niegan a intervenir en España. Ante esa división, pues lógicamente el gobierno francés tiene que paralizar su decisión el 25 de julio, a los 4 días. Y entonces lo que hace Francia es, pues, y el gobierno francés, para intentar un poco hacer algo en favor de la República, es, ya que no lo podemos hacer, nosotros vamos a ver si conseguimos que ningún otro país, de utopía, ayude a los franquistas. Y por eso, Léon Blum viaja a Londres y le dice al primer ministro británico, vamos a crear el comité de no intervención, ¿de acuerdo? Los británicos dicen, uy, sí, lo vamos a crear y así que nadie intervenga, ellos salvan la cara, diciendo que van a apoyar ese comité de no intervención y efectivamente pues ese comité se va a crear, como veremos ahora, por iniciativa francesa y británica.
Los franceses siempre van a estar dudando y siempre van a tener una especie de, diríamos, de duda permanente si lo hacían bien, si no lo hacían bien, si intervenían, si no intervenían. Al final, como saben, en 1938, entre marzo y junio del año 38, Léon Blum vuelve otra vez a proponer abrir la frontera para que lleguen nuevos suministros soviéticos a la República. Se abre, a los pocos meses hay un cambio de gobierno y el nuevo primer ministro, Daladier, cierra la frontera otra vez y paraliza cualquier ayuda a los republicanos. Eso sí, luego, como saben, abrirá la frontera para que todos los republicanos puedan marcharse, puedan salir de España, los meten ahí en los campos de concentración, los campos ahí de control, a todos los republicanos que huyen de España. Y bueno, y para terminar, el comité de intervención, ya les he hecho un poco más, en fin, lo más rápidamente que he podido, iniciativa inglesa, o sea, francesa inglesa, a partir del 15 de agosto del año 36, un comité en el que están todos los países de Europa, menos Suiza, porque no podía por su estatus de neutralidad, y realmente pues no sirvió para nada, otras cuestiones vergonzosas, que como ya he dicho, Ribbentrop ya dijo que era eso, que el verdadero nombre debería ser Comité de Intervención. El propio Winston Churchill lo llamó un complicado sistema de embustes permanentes, o sea, que imagínense el panorama. Realmente no sirvió para mucho, una especie de compromiso moral de los británicos y los franceses, y realmente pues no contribuyó, y de hecho en 1938 prácticamente se declaró inoperante y el comité se cerró. Y vamos, se clausuró y ya no hay nada que hacer. Bueno, resultado final. El resultado final es que lógicamente todo esto que ocurre en España es, y yo creo que es así, el antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya tenemos presente las grandes potencias que van a intervenir en la guerra, la tenemos presente aquí. La experimentación de armamentos, aviación, táctica militar, etcétera, etcétera, que muchas de ellas se van a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, las tenemos aquí. A Hitler no hay quien le frene ya. Desde el año 36, con la intervención en España, está claro que, o él tiene claro, que nadie le va a frenar y que puede seguir expansionándose y que va a ir acaparando, pues primero es Renania, luego es Austria, luego Checoslovaquia, y ya cuando llega a Polonia ya los franceses lo ven, bueno, ya es que ya es mucho, claro, ya hay que iniciar la guerra porque es que lo quiere todo, ¿no? Pero hay que esperar al 1 de septiembre del 31. La Guerra Civil Española va a servir para crear ese eje Roma-Berlín, que va a ser fundamental, ¿no?, para lo que luego va a ser la guerra, y sobre todo, recuerden que es el momento en el que Franco claramente crea, o de ahí surge, el pecado original que le va a ir acompañando hasta que muere, en noviembre del 73. Ese pecado original es que Franco gana la guerra gracias a Hitler y a Mussolini, y que el régimen de Franco surge gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini. Y por muchos cambios de gobierno, y por mucha entrada de los católicos, del Opus, y por mucho liberalismo, y por mucho plan de estabilización, el pecado original queda ahí hasta que muere en el año 75, con un desprecio internacional absoluto. Como saben, a su entierro solo vienen dos jefes de Estado, el rey Hussein de Jordania, porque es amigo del rey, y el general Pinochet. Los demás países envían al viceministro de Turismo o al embajador tercero o tal, con un desprecio absoluto al régimen de Franco. Y recuerden que junto con esa alianza entre Alemania e Italia hay unos compromisos. Recuerden que los dos primeros países que reconocen al régimen de Franco son Guatemala y El Salvador, el 8 de noviembre del 36, pero los siguientes dos países que reconocen al régimen de Franco como el único legítimo son Italia y Alemania, el 18 de noviembre del año 36. 18 de noviembre del año 36. Y a partir de ahí, recuerden, los acuerdos secretos que le unen a Franco con Alemania y con Hitler, que prácticamente le vinculan al eje, le vinculan a los regímenes fascistas prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y, insisto, eso alentará, lógicamente, ese pecado original. Bueno, por lo tanto, esta internacionalización es clave para diríamos, para que la guerra dure tanto tiempo, es clave para
la vida internacional, es clave para el futuro de España, es clave para comprender la Segunda Guerra Mundial, y esa idea de que la guerra civil solo se puede entender con factores internos, en mi opinión, bórrenla, porque todos estos acontecimientos y esta intervención es clave para entender que es la guerra en sí misma, pero también lo que es la evolución de las relaciones internacionales. Uy, he llegado al quinto como los británicos o club. Bueno, pues muchas gracias. Pues como se tiene que ir el profesor, vamos a abrir ahora un espacio de debate y luego continuamos con la ponencia de Fernanda Hernández Sánchez. Hay un micrófono ahí, detrás del atril, si podéis cogerlo para las preguntas. Hay que ponerle la pila, me parece, ¿no? Bueno, se oye a lo mejor. Sí, pero... Si se habla fuerte, se oye. Sí. Bueno, a mí me gustaría preguntarle un poco, porque la verdad es que no lo tengo muy claro, el por qué después de una vez ganada la guerra civil, España no apoya o no participa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que lleva a que España no participe en el conflicto internacional? Pues yo te lo cuento. Pues para que entiendan. Vamos a ver. Lo primero, 1 de abril de 39 termina la guerra española. 1 de septiembre, la Segunda Guerra Mundial. Bien, hay pocos meses de diferencia. Entonces, lo primero es que España, claro, está en unas condiciones no tan malas como se dijo, pero en unas condiciones que realmente no está preparada para lanzarse a una guerra, y nada menos con las características de esa nueva guerra, ¿vale? Por lo tanto, una primera razón sería que España no reúne esos requisitos. Segundo, Franco, que no tiene una ideología ni tiene un pensamiento, en fin, él es un militar y punto, pero sí tiene lo que yo he llamado unas ideas fuerza, que son constantes, permanentes y duraderas. Y una de las primeras ideas fuerza es el mantenimiento de su régimen y él en el poder. ¿Qué significa esto? Que él valora mucho qué consecuencias tendría una intervención directa, porque Franco va a intervenir indirectamente, como veremos ahora, una intervención directa en la guerra. ¿Y con qué se encuentra? Pues un poco como le ocurre a esto que te he contado del gobierno del Frente Popular. Primero, entre los militares, entre los generales, hay una división. Hay unos generales muy pro-nazis y unos generales financiados por los británicos, eso sí, que son pro-aliados. Y por lo tanto, esos generales, que además son monárquicos, no quieren saber nada de intervenir en la guerra. Por lo tanto, una primera división entre los altos mandos militares. La mayor parte del cuerpo diplomático español es pro-aliado, no es pro-nazi. Por lo tanto, ahí también tiene, en fin, una especie de sector que no quiere saber nada. Lógicamente, los más beligerantes son los falangistas, que es un grupo que no es numeroso y no lo controla todo, y realmente, claro, Franco, que como buen gallego es pues, ni sí ni no, ni no ni sí, pero sabe muy bien cómo valorarlo, y no dice nunca nada, pero cuando lo dice, está claro cómo lo dice, pues decide que ante la división interna, mejor es no intervenir directamente, ¿vale? Otra razón, indudablemente porque Hitler no quiere. En la famosa entrevista a Vendaya, que ya sabéis todos los mitos de Franco, que ahí se dijo que Franco muy machote y muy español, le dijo a Hitler, no, sin intervenir nada. Ya me puedes presionar tú cuando están todos los tanques de la frontera en los Pirineos ahí intentando exigir, y dice, vamos, y que Franco dijo, no, nada. La verdad es que debió ser espantosa la entrevista esa. Recuerdo que Hitler dijo que prefería que le sacaran 3 muelas a volverse a entrevistar con Franco. Pues es una entrevista, según el traductor, terrible. Bueno, pues en esa entrevista, Franco, y estos son todos los mitos, firma un protocolo secreto, el protocolo de Endaya, donde se compromete en el artículo 4 a intervenir, o sea, ahí se habla de Franco como, de España como aliado, y se compromete a intervenir en la guerra cuando los países del eje le den la ayuda suficiente. O sea, que ahí se firma y Franco se compromete a intervenir en la guerra,
¿de acuerdo? En ese protocolo secreto que ha desaparecido del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero como los alemanes lo guardan todo, pues lo encontramos y ahí lo tenemos. Y gracias a eso lo sabemos. Pero en España ha desaparecido, seguro que se lo llevó Serrano Suñer y lo tendrá su hijo en Suiza en el archivo que tiene ahí y demás. Entonces, Franco se comprometió y de hecho interviene a través de la División Azul. ¿De acuerdo? La División Azul es la forma en la que Franco tiene que, de una u otra forma, corresponder a las presiones de Hitler, y la División Azul pues, va a intervenir bajo el principio de que no están luchando contra la Unión Soviética, sino contra el comunismo. ¿Vale? Por lo tanto, esas serían rápidamente las razones por las que no interviene directamente, pero sí interviene indirectamente a través de la División Azul, ¿no? Y eso es lo que luego Hitler, lo que luego Stalin le recordará a sus aliados siempre, a los británicos y a los franceses, y les dirá, pero si es que Franco ha intervenido en la guerra, si es que Franco ha matado a los soviéticos, si es que Franco ha estado en mi territorio. Y entonces, claro, los norteamericanos y los británicos, con la señora anticomunista, dicen, bueno, sí, pero vamos a esperar a ver lo que pasa, porque nunca se sabe qué va a pasar, porque ya piensan que va a haber un enfrentamiento con los soviéticos, y como dijo muy bien Winston Churchill, bueno, Franco será un fascista, Franco será un antidemócrata, pero bueno, es el fascista español, el antidemócrata español, y como en España nunca ha tenido casi democracia, pues qué mal les da a los españoles tener régimen democrático, ¿no? Pero es nuestro hombre. Y la alternativa a Franco es el comunismo, no es la democracia. Y por lo tanto, hay que tenerlo. No sé si contestar. Y si Gran Bretaña lo que quería principalmente era evitar una guerra europea o que se europeizase, ¿no tenía nada que decir frente a ese incumplimiento? Si tú ves así los documentos de la época y tal, la justificación que por ejemplo, que utilizaban los nazis y los italianos en las reuniones del comité, muchas veces era, es que nosotros no es que estemos interviniendo para ayudar a Franco, sino para evitar un triunfo comunista. Era un poco la obsesión, ¿sabes? Y entonces los británicos, pues de una u otra forma, pues bueno, pues no lo veían mal de todo, ¿me entiendes? Porque realmente es que yo es lo que siempre, cuando lo explico en las clases y tal, que parece que cuando dice, llega Mussolini, llega Hitler, la gente, qué miedo en esa época, es que eso no son los peligros. El peligro del año 17, el temor a una revolución comunista y al que el comunismo se extiende. Entonces, todo lo que sea evitar que eso se produzca, pues claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando interviene la Unión Soviética en España, esa ideologización de la guerra se acentúa ya mucho más, porque claro, al ser el único país que realmente ayuda masivamente, pues es que tenemos aquí a los comunistas, o sea, no es que sea Bulgaria o sea Rumanía, es que son los comunistas. Entonces, lógicamente, esa ideologización se hace mucho más fuerte y todos aquellos países con gobiernos conservadores, pues al que tienen miedo es a los comunistas. Entonces, claro, por eso muchas veces, cuando, por ejemplo, lo que comentaba antes, cuando se habla de la conferencia, por ejemplo, después de Franco, de Yalta o de Potsdam, y sale el tema español, la cuestión española, por la idea es que sí, que Franco es un fascista y tal, pero los británicos, los anglosajones dicen, ¿y cuál es la alternativa a Franco? El comunismo. Y no. ¿Y va a ser que no? Es así. Porque se considera que los comunistas, además, ya sabes, los comunistas están muy legitimados en la Segunda Guerra Mundial y el comunismo, cuando termina con la guerra, fíjate la fortaleza que tiene en Italia, la fortaleza que tiene en Francia, la fortaleza que tiene en Noruega, la fortaleza que tiene en muchos países. Entonces saben que en España se identifica la alternativa a la al franquismo. Entonces, de una u otra forma, pues se tapan, se discuten, se dice que ellos no intervienen. Ten en cuenta que los alemanes no intervienen como tal directamente, los alemanes crean dos empresas que son las que realmente le venden los productos a los franquistas. No es el gobierno nazi ayuda a Franco, eso no lo hace, ¿no? Son más inteligentes que eso. Entonces, de una u otra forma, ese es el sentimiento, ese es el que está presente de una forma constante. Entonces, hay discusiones, hay debates, uno dice, no, es que como los alemanes ayudan, no, pero yo no, son las empresas que les venden. Bueno, pues no, pero y además luchamos porque, claro, el comunismo, la amenaza, entonces todo el mundo, sí, es una farsa. O sea, si tú ves algunos debates que yo he visto, son, pues, ¿cómo se decía esto? Estos debates, no me acuerdo cómo se llama, bueno, estas discusiones absurdas que se debaten sobre la nada y se dedican ahí y al final, bueno, pues nada, dentro de un mes nos volvemos a reunir a ver quién interviene y quién interviene. Y no sirve para nada. Pero
Los británicos lavan la cara y dicen, ay, yo he hecho lo posible para que nadie intervenga y tal. Bueno, todo el mundo sabía que se estaba interviniendo de una forma vergonzosa, ¿no? Es así. Es lo que hay. Pero claro, ahí la obsesión de los británicos es sobre todo que no haya una guerra, y hay que apaciguar a Hitler, a ver si se va conformando con lo que le vamos dando, y el león, claro, va engordando, y ya cuando ya quiere el último bocado que es Polonia, cuando dice, bueno, ya es que ya es demasiado, ya es que aquí tenemos que intervenir, porque aquí ya es demasiado, ¿sabes? Y luego fíjate los soviéticos, como pactan de forma secreta con los nazis, ¿sabes? Es así, es la vergüenza internacional. Más cosas. Con relación a ese cambio de alianzas que da lugar al comienzo de la Primera Guerra Mundial, es decir, De la segunda. De la segunda, perdón, sí, la invasión de Polonia por Alemania, el hecho de que Inglaterra en ese momento ya sí decida y Francia declara la guerra a Alemania, ¿se debe tanto a que es la gota que colma el vaso o a que al producirse ese pacto entre Ribbentrop y Molotov, consideran que se han equivocado y que su estrategia de contención del comunismo basada en los fascismos es errónea? Claro, es que es un poco la suma de todo. Primero, Alemania, siempre, igual que los franceses, ha tenido miedo, a lo largo de su historia, desde 1871, a tener que luchar en dos frentes, contra los rusos y contra los franceses. Entonces siempre han querido cubrirse las espaldas, porque sabe que si hay que luchar en dos frentes, como le va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, pues van a perder, y entonces tienen que ganarse a uno u otro. Y Hitler, con la diplomacia alemana, ve que Stalin está obsesionado con una cosa que surge después de la Primera Guerra Mundial, que, como saben, después del nacimiento, o sea, después del final de la guerra, a la Rusia soviética se le quitan, pues, Estonia, Letonia, Lituania, una parte de Polonia, en fin, le quitan todos unos series de territorios. Y Stalin está obsesionado desde que llega al poder, de forma malévola también, pero cuando llega a conquistar sus territorios. Bueno, perdón, a conquistar, no, a rescatar o a recuperarlos. Eso es territorio. Entonces, está obsesionado. No, y yo creo que es así, no a extenderse ideológicamente, sí territorialmente a esos territorios, porque de momento no quiere decir el famoso lema del socialismo en un solo país, hasta que ya se sienta fuerte. Entonces, está obsesionado con eso. Como sabe que los occidentales nunca salvan nada, pues claro, encuentran en Hitler un interlocutor precioso. Firman el pacto Ribbentrop-Molotov de agosto del 39, Hitler se garantiza que la Unión Soviética no va a intervenir en la guerra, Stalin recupera gran parte de los territorios que ha perdido, y chicos, los dos tan felices y tan contentos. Entonces, esa es una de las causas fundamentales por la que Hitler ya dice, por Polonia. Porque además, recuerden Polonia, que luego tiene esa parte de la Prusia Oriental, que es, o sea, está el territorio alemán dividido, y justamente qué casualidad que la guerra se inicia el 1 de septiembre a las 4:45 de la madrugada, y el primer lugar es Danzig, que es un puerto para ellos fundamental, que tiene un gran valor simbólico, y es el bombardeo donde se inicia, que se puede ir a visitar, si van a Polonia vayan allí, que todavía se ven los restos del bombardeo, y como algo simbólico para comenzar allá. Entonces, esa es una cosa. Segunda, Hitler, claro, ha comprobado del año 36 que no hay nadie que le frene. La Sociedad de Naciones, de la que se retira, como Italia y como rápidamente hace Franco también, no va a hacer nada. Los franceses y los británicos, que son los únicos que pueden hacerlo, le están consintiendo todo. Ocupa Renania, restablece el servicio militar, incrementa los gastos militares, firma un acuerdo para que se mantiene el acuerdo de no restauración del servicio militar ni de restablecer una política armamentística, y a las pocas semanas los británicos firman un acuerdo naval con los alemanes para permitirles construir submarinos y barcos siempre y cuando sean menores que los británicos, digo sí, pero se les permite. Entonces, claro, llega la guerra civil e interviene España y no pasa nada. A la pobre Checoslovaquia se la queda y estos tontos le dicen que sí, pero bueno, es que esto, o sea, lo caben mal porque es que no hay nadie que me frene. Por lo cual, la experiencia de la guerra civil española, junto con
Checoslovaquia, etcétera, es la prueba de que no va a haber nadie que le va a parar. Pero claro, llega ya un momento que ya los británicos y los franceses dicen, bueno, es que este tío ya se está pasando un poquito ya, claro, ya Polonia es un aliado de los franceses, hay una comunidad polaca fuerte en Gran Bretaña y demás, ya empieza a ser más peligrosa, y entonces ya ahí cuando dice, bueno, ya te tenemos que frenar. Pero claro, el 1 de septiembre del 39, ¿y por qué no lo habéis parado el 38, o el 37, o el 36? No se hace así, porque, insisto, la obsesión de los británicos sobre todo es el comunismo. Y que no haya revolución ni una guerra europea, porque no estamos preparaditos todavía para esa guerra. Entonces, claro, los británicos... Si el pacto Molotov no hace pensar a los ingleses que esa estrategia de contención... Es que ese pacto no es secreto, es ultra secreto. Ese pacto no se sabe, ahora lo sabemos. Pero ten en cuenta que los soviéticos no lo reconocieron hasta 1986 con Gorbachov, cuando lo teníamos todo y lo repartimos en clase. Y los soviéticos, en los libros oficiales decían, es una mentira de los capitalistas imperialistas y tal igual, jamás firmamos ese pacto y tal. Pero bueno, está aquí en los documentos diplomáticos se puede ver. Y ya Gorbachov en el año 86 dijo, pues sí, lo hemos firmado. Es una vergüenza y lo hemos firmado, ¿sabes? O sea, que era un pacto secreto, o sea, no se sabía. Se supone después, pero no se sabía en ese momento. Pero claro, ya cuando ocupan ya Polonia, ya es el momento que ya estallan y ya, ¿sabes? Ya se lanzan contra él. Pero claro, llevamos del 36 esperando a ver si reacciona, ¿sabes? Dejamos 5 minutos más y ya cerramos, ¿vale? Usted antes ha mencionado que Stalin no pretendía en ningún momento instaurar el comunismo en España porque lo veía inviable. Mi pregunta es, si la revolución comunista triunfó en un país zarista que contaba con una escasa tradición de obreros industriales urbanos, ¿por qué Stalin o el gobierno bolchevique no consideró la posibilidad de que eso mismo sucediese en un país que, por así decirlo, reunía mejores condiciones para una revolución comunista? Bueno, por lo primero, yo no tengo los datos aquí ahora mismo, pero tú mira qué peso tenía el Partido Comunista en el año 36. ¿Qué peso tenía el Partido Comunista? Ocurrió lo mismo en la URSS. ¿Eh? Que digo que en la URSS en el momento de estallar la Revolución Francesa, digo de la Revolución Rusa, perdón. No, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Vamos a ver, la fuerza del Partido Comunista era muy pequeña. Segundo, claro, los republicanos eran tal amalgama de grupos, partidos, sectores, divisiones entre ellos y demás, que era imposible que se diera una revolución a los soviéticos, te quiero decir, para que triunfaran aquí el comunismo, ¿no? Bueno, de hecho, o sea, estas de las condiciones del comunismo, tal, que eso es un debate muy tal, bueno, decimos que ha habido comunismo, pero el comunismo no se ha implantado en ningún país del mundo, ni en la Unión Soviética, porque si uno lee lo que es el comunismo, está claro que no se ha aplicado en ningún país del mundo, y todo el mundo ha hecho una interpretación del comunismo, ya sea dictadura del proletariado, revolución, pseudo no sé qué, revolución castrista, ¿verdad? Pero no se implanta. Entonces, realmente España en ese momento no reunía las condiciones para implantar un país como él. Y si hubiera tenido las condiciones, no lo habrían dejado. Vamos, yo estoy seguro que Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos hubieran intervenido para que eso no ocurriera, ¿no? Porque tú imagínate una Unión Soviética aquí y en un país llamado España, comunista, bueno, primero los británicos protegiendo a los portugueses habrían intervenido salvajemente contra los franceses, que aunque se llevaban bien con los soviéticos, tampoco lo hubieran permitido, y otras potencias occidentales, incluidos Estados Unidos, habrían intervenido de alguna forma aquí. O sea que realmente ni por razones internas ni internacionalmente se hubiera podido producir ese hecho. Vamos, lo creo que es así. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Hacemos un descanso hasta y media y volvemos con la ponencia de Hernán. Muchas gracias.